Hola amigos y bienvenidos al canal El Camino de la Palabra de Dios. Canal dedicado a las historias escritas en la Biblia. Para esta oportunidad le estaremos trayendo una serie basada en historias bíblicas. Estas historias narran por su contexto las vidas pasadas de personas que pasaron por adversidades, traiciones, penurias y que gracias a la perseverancia, fe, oración, lograron vivir el destino que Dios les tenía marcado en su camino. Bueno, comencemos con la historia de José el Rey de los Sueños. La historia de José, el Rey de los Sueños se encuentra en el libro de Génesis, capítulos 37 a 50, y es uno de los relatos más fascinantes del Antiguo Testamento. José es conocido no solo por ser el hijo favorito de su padre, Jacob, sino también por su capacidad para interpretar sueños, lo que le permitió pasar de ser un esclavo a una figura de gran poder en Egipto. A continuación, te contaré la historia en detalle. Capítulo 1. El inicio de José. José era el primer hijo de Raquel, la esposa más amada de Jacob. Raquel fue estéril durante muchos años, por lo que el nacimiento de José fue recibido como una bendición especial. Debido a esta circunstancia, Jacob tenía un cariño especial por José. La Biblia señala claramente que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos. Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Este favoritismo se manifestaba de manera evidente, como la túnica de colores que Jacob le regaló. En la cultura antigua, una prenda de este tipo representaba estatus y distinción. Mientras que los demás hermanos realizaban arduas tareas manuales, la vida de José parecía más protegida y privilegiada. Esto despertó la envidia y los celos de sus hermanos, que lo veían como el preferido y sentían que ocupaba un lugar que les correspondía a ellos. Aunque José era amado por su padre y disfrutaba de privilegios, también era un joven íntegro y responsable. A diferencia de algunos de sus hermanos mayores, quienes cometían actos cuestionables, José mostraba una mayor rectitud. Por ejemplo, se menciona que José informaba a su padre de las malas acciones de sus hermanos mientras pastoreaban el rebaño. José también tenía una relación muy cercana con Dios. Desde una edad temprana, Dios le permitió recibir sueños proféticos, lo que subraya su papel especial en el plan divino. Sin embargo, la manera en que compartía esos sueños con sus hermanos y su padre provocó más conflictos. Uno de los elementos cruciales que contribuyó al odio de sus hermanos hacia él fueron sus sueños proféticos, que indicaban su futura grandeza. En sus sueños, José veía imágenes simbólicas que sugerían que algún día su familia se inclinaría ante él. A continuación, los dos sueños que compartió con ellos. En el primer sueño, José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y la gavilla de José se levantó y permaneció en pie, mientras las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Este sueño implicaba que José gobernaría sobre sus hermanos, lo cual aumentó el resentimiento. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Este sueño, aún más impactante, sugería que incluso su padre y su madre se inclinarían ante él. Aunque Jacob amaba mucho a José, este sueño lo perturbó y lo reprendió por lo que parecía ser una presunción. Estos sueños reflejaban un destino profético para José, pero compartiéndolos con sus hermanos y su padre, sin ser consciente de cómo afectaban a los demás, incrementó la hostilidad hacia él. Sus hermanos veían los sueños como una señal de que José se consideraba superior, lo cual alimentó sus celos y el deseo de deshacerse de él. La relación entre José y sus hermanos era muy tensa. Aparte de los celos que sentían por el favoritismo de su padre, también les molestaba que José informara a Jacob sobre sus malas acciones. En resumen, sus hermanos lo veían como un chivato y como alguien arrogante, especialmente debido a sus sueños. Además, mientras ellos trabajaban arduamente en los campos, José parecía tener una vida más protegida, lo que aumentaba la distancia entre ellos. Esta rivalidad culminaría más tarde en la traición que sufriría José.
como parte de una familia de pastores, también tenía responsabilidades en el manejo del rebaño familiar. Sin embargo, es probable que, debido a la preferencia de Jacob, sus labores fueran menos exigentes que las de sus hermanos mayores. Como hijo de una familia patriarcal en la antigua Canaán, José vivía en un entorno nómada y rural, donde la vida giraba en torno al pastoreo, el cuidado del ganado y las relaciones familiares. Su vida estaba fuertemente influenciada por las creencias de su padre Jacob, quien tenía una relación cercana con Dios, lo que sin duda influyó en el carácter y la fe de José. El favoritismo de su padre Jacob hacia José no solo afectó la relación entre los hermanos, sino que también sembró discordia en la familia. Jacob había experimentado algo similar en su propia vida, cuando su madre, Rebeca, lo favorecía sobre su hermano Esaú, lo que condujo a la ruptura entre ellos. Sin embargo, en el caso de José, Jacob parece no haber aprendido de esa experiencia, ya que su preferencia clara por José también creó tensiones irreparables entre sus hijos. Este favoritismo, combinado con los sueños proféticos de José. Sus hermanos sentían que José estaba destinado a tener el control sobre ellos, algo que no podían tolerar. La preferencia de Jacob por José causó mucho resentimiento entre sus hermanos. Ellos sentían celos porque José no solo era el favorito de su padre, sino también porque él mismo parecía estar destinado a algo especial. Capítulo 2. La traición. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando los rebaños lejos de casa. Cuando los hermanos vieron a José acercarse, conspiraron para deshacerse de él. Algunos de ellos querían matarlo, pero Rubén, el mayor, sugirió que lo echaran en una cisterna vacía, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, llegaron unos mercaderes ismaelitas en camino a Egipto. Judá, otro de los hermanos, sugirió vender a José como esclavo en lugar de matarlo, así podrían obtener algo de provecho. Los hermanos aceptaron la propuesta, vendiendo a José por 20 piezas de plata. Luego, empaparon la túnica de colores de José en la sangre de un animal y la llevaron a su padre, haciéndole creer que un animal salvaje había matado a su hijo amado. Jacob quedó devastado y lloró amargamente la supuesta muerte de su hijo durante mucho tiempo. Vamos a hacer un espacio en este punto para hablarles que antes de la traición, José llevaba una vida privilegiada y protegida como el hijo favorito de Jacob, pero también fue víctima de la envidia y el resentimiento de sus hermanos. Su relación con Dios, reflejada en los sueños proféticos que recibió, lo hacía especial, pero también lo aislaba de sus hermanos, quienes no entendían el propósito detrás de esos sueños. José no era solo un joven favorecido, era un individuo con un destino divino, aunque él mismo no comprendía completamente lo que significaban esos sueños. Sin embargo, su vida antes de la traición estaba marcada por el amor incondicional de su padre y una cierta inmadurez en cómo manejaba sus dones, lo que finalmente lo condujo a una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Su historia antes de la traición sirve como un recordatorio de cómo los conflictos familiares y los celos pueden tener consecuencias devastadoras, pero también de cómo Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir su propósito mayor. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden dejen un me gusta y suscríbanse al canal para que nuestra comunidad crezca cada día más. Espero sus opiniones en los comentarios sobre esta historia. Capítulo 3. Prisión y confinamiento. Después de ser vendido como esclavo, José fue llevado a Egipto como esclavo después de haber sido traicionado por sus hermanos y vendido a unos mercaderes ismaelitas. Una vez en Egipto, fue comprado por Potifar, un oficial importante del faraón, que lo puso a trabajar en su casa. Gracias a la bendición de Dios, José prosperó en todo lo que hacía y rápidamente ganó la confianza de Potifar, quien lo nombró como administrador de su casa, dándole control sobre todos sus bienes. Sin embargo, la esposa de Potifar se fijó en José por su apariencia y lo intentó seducir repetidamente.
José, siendo un hombre íntegro y temeroso de Dios, rechazó todas sus insinuaciones. En una de estas ocasiones, José huyó de la casa para evitar la tentación, dejando su manto en manos de la esposa de Potifar. Humillada por el rechazo, ella acusó a José falsamente de intentar violarla. Cuando Potifar escuchó la versión de su esposa, se enfureció y mandó a José a la prisión, aunque algunos sugieren que Potifar pudo haber sospechado de la inocencia de José, ya que no lo condenó a muerte, que hubiera sido el castigo típico para tal delito. Aunque José fue encarcelado injustamente, la Biblia señala que Dios estaba con José incluso en la prisión. Esta es una de las características clave de la vida de José, sin importar la circunstancia adversa que enfrentaba, Dios nunca lo abandonaba. A pesar de ser prisionero, José halló favor ante los ojos del jefe de la cárcel, quien pronto lo puso a cargo de los demás prisioneros y le dio responsabilidades dentro de la prisión. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El jefe de la prisión confiaba plenamente en José, ya que veía que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Aunque estaba en prisión, José continuaba demostrando su integridad, sabiduría y fidelidad a Dios, incluso en las peores circunstancias. Después de un tiempo en prisión, 2 nuevos prisioneros fueron puestos bajo el cuidado de José, el copero y el panadero del faraón. Estos 2 oficiales habían ofendido al faraón de alguna manera, y como castigo, fueron enviados a la cárcel. José, como responsable de los prisioneros, también fue asignado para servir a estos 2 hombres. Un día, ambos tuvieron sueños que los inquietaron profundamente. En la cultura egipcia, los sueños eran vistos como mensajes divinos, pero no había nadie que pudiera interpretarlos en la prisión. José, al ver su preocupación, se ofreció a interpretar los sueños, señalando que la capacidad para interpretar sueños venía de Dios. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora, Génesis 40, 8. El primero en contar su sueño fue el copero del faraón. En su sueño, vio una vida con 3 sarmientos que producían uvas, y él exprimía las uvas en la copa del faraón. José interpretó el sueño explicando que los 3 sarmientos representaban 3 días, y que al cabo de esos 3 días, el copero sería restaurado a su posición como servidor del faraón. En 3 días el faraón te restituirá a tu puesto, y pondrás la copa en la mano del faraón, como solías hacerlo cuando eras su copero. Después de interpretar el sueño del copero, José le pidió un favor, que cuando fuera liberado, hablara bien de él ante el faraón para que pudiera ser liberado de la prisión injustamente. El panadero del faraón, al ver la interpretación favorable que José había dado al copero, también le contó su sueño. En su sueño, había 3 canastas de pan sobre su cabeza, y las aves comían el pan de la canasta más alta. Sin embargo, la interpretación del sueño del panadero no fue favorable. José le explicó que los 3 canastos representaban 3 días, y que al cabo de esos 3 días, el faraón lo mandaría ejecutar, colgándolo de un árbol. Dentro de 3 días el faraón te quitará la cabeza y te colgará en la horca, y las aves comerán tu carne. Tal como José había interpretado, al cabo de 3 días, que coincidían con el cumpleaños del faraón, los sueños se cumplieron con exactitud. El faraón restauró al copero a su puesto original, y el panadero fue ejecutado, tal como José había predicho. Sin embargo, a pesar de haber sido liberado y restaurado a su posición de confianza, el copero se olvidó de José y no cumplió su promesa de interceder por él ante el faraón. José continuó en prisión, esperando que llegara el momento en que Dios lo sacara de su situación. El tiempo que José pasó en prisión fue una prueba de su fe, paciencia y perseverancia. Aunque fue encarcelado injustamente, nunca dejó de confiar en Dios, quien lo acompañó y bendijo a pesar de las dificultades.
Esta etapa de su vida también fue crucial para desarrollar su carácter y sus habilidades de liderazgo, que luego serían fundamentales cuando asumiera el papel de gobernador de Egipto. Algunas lecciones importantes de la experiencia de José en prisión incluyen: 1. Fidelidad en la adversidad. A pesar de estar en una situación desesperada, José nunca dejó de confiar en Dios. Su fe se mantuvo firme, y Dios lo bendijo en medio de sus dificultades, dándole favor incluso en la prisión. 2. Preparación para el futuro. Aunque parecía que José estaba olvidado y sin esperanza en prisión, Dios estaba usando ese tiempo para prepararlo para una misión más grande. La interpretación de los sueños del copero y el panadero fue un preludio de su futura interpretación de los sueños del faraón, que lo llevaría a ser exaltado. 3. Paciencia y perseverancia. Aunque el copero olvidó a José, él no perdió la esperanza ni cayó en la desesperación. José sabía que Dios tenía un plan, y esperó pacientemente el momento en que Dios interviniera en su vida. Aunque la historia de José en prisión podría parecer un capítulo sombrío, fue un punto crucial en su camino hacia el liderazgo en Egipto. Su capacidad para interpretar los sueños del copero y el panadero preparó el terreno para el momento en que interpretaría los sueños del faraón, lo que eventualmente lo llevaría a ser nombrado segundo al mando en todo Egipto. Aunque estuvo olvidado por 2 años más después de la liberación del copero, Dios finalmente lo sacaría de la prisión para cumplir su propósito. Capítulo 4. Los sueños del faraón. Después de que José permaneció 2 años más en la prisión tras la interpretación de los sueños del copero y el panadero, el faraón tuvo 2 sueños inquietantes en una misma noche. Estos sueños perturbaban tanto al faraón que mandó llamar a todos los sabios y magos de Egipto, pero ninguno de ellos pudo interpretar sus sueños. Primer sueño: el faraón soñó que estaba de pie junto al río Nilo, y vio salir del río 7 vacas gordas y hermosas que pastaban en los juncos. Luego, detrás de ellas, salieron otras 7 vacas, pero estas eran flacas y feas, tan demacradas que no había visto nada igual en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas devoraron a las 7 vacas gordas, pero después de haberlas comido, seguían tan delgadas y feas como antes. El faraón despertó sobresaltado por el sueño, pero se volvió a dormir y tuvo otro sueño. Segundo sueño: en el segundo sueño, el faraón vio 7 espigas de trigo gordas y saludables que crecían de un mismo tallo. Luego, brotaron otras 7 espigas, pero estas eran delgadas y marchitas, secadas por el viento del este. Las espigas marchitas devoraron a las 7 espigas gordas y llenas. El faraón se despertó nuevamente y, perturbado por estos sueños, buscó a alguien que pudiera interpretarlos, pero ninguno de sus consejeros o magos logró dar una interpretación satisfactoria. En este momento, el copero del faraón, que había olvidado a José por 2 años, recordó cómo José había interpretado correctamente su sueño mientras estaba en prisión. Le habló al faraón de aquel joven hebreo que tenía la capacidad de interpretar sueños con precisión. El faraón inmediatamente mandó llamar a José. Este fue sacado de la prisión, se afeitó y se cambió de ropa antes de presentarse ante el faraón. Al llegar, el faraón le relató los sueños y le dijo: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que, al oír un sueño, puedes interpretarlo». José respondió con humildad, reconociendo que la capacidad de interpretar sueños no era suya, sino de Dios. «No está en mí, Dios será el que dé una respuesta favorable al faraón». Después de escuchar los sueños, José, inspirado por Dios, les dio una interpretación precisa. Explicó que los 2 sueños eran en realidad uno solo y que ambos representaban el mismo mensaje de Dios sobre el futuro de Egipto. Interpretación del primer sueño: las 7 vacas gordas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas que devoran a las gordas representan 7 años de hambre extrema que seguirán a los años de abundancia. El hecho de que las vacas flacas no se volvieran más gordas tras devorar a las vacas saludables indicaba la severidad de la hambruna, sería tan grande que la abundancia anterior sería completamente olvidada.
Interpretación del segundo sueño: las 7 espigas llenas y gordas también representan 7 años de abundancia. Las 7 espigas delgadas y marchitas, que devoran a las gordas, representan nuevamente los 7 años de hambruna que seguirán a los años de abundancia. José dejó claro que los dos sueños indicaban lo mismo: Dios estaba anunciando lo que estaba por suceder en Egipto. Además, explicó que el hecho de que el sueño se repitiera 2 veces era una señal de que Dios había decidido firmemente este evento y que ocurriría pronto. El asunto está determinado por Dios, y Dios se apresura a hacerlo. José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que también propuso un plan práctico para enfrentar los 7 años de hambruna que se avecinaban. Aquí fue donde la sabiduría de José se destacó aún más. Sugirió que el faraón eligiera a un hombre sabio y prudente para que estuviera al frente del país y preparara a Egipto para los años de escasez. El plan de José incluía los siguientes pasos. 1. Durante los 7 años de abundancia, debían recolectar 1/5 parte de toda la producción agrícola de Egipto y almacenarla en las ciudades bajo la supervisión del gobierno. 2. Este alimento almacenado serviría de reserva para los 7 años de hambre que vendrían, de modo que Egipto no pereciera a causa de la escasez. José no solo describió el problema, sino que también proporcionó una solución clara y detallada para garantizar que Egipto sobreviviera a la hambruna. Su plan fue práctico, eficiente y, sobre todo, inspirado por Dios. El faraón y sus oficiales quedaron impresionados por la sabiduría y claridad de la interpretación de José. Reconociendo que el Espíritu de Dios estaba en él, el faraón decidió que no había nadie más adecuado que José para llevar a cabo el plan. Así que lo nombró gobernador de todo Egipto, poniéndolo solo por debajo del faraón en autoridad. El faraón dijo a José: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú». El faraón le dio a José su propio anillo de sello, lo vistió con ropas de lino fino y le colocó una cadena de oro en el cuello. También le dio un nuevo nombre egipcio, Safnat Panea, y le dio en matrimonio a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. José tenía 30 años cuando fue nombrado gobernador de Egipto, y durante los 7 años de abundancia que siguieron, acumuló grandes cantidades de grano en las ciudades, tanto que dejaron de llevar la cuenta porque era incalculable. Capítulo 5. El reencuentro. Cuando comenzó la hambruna, Egipto tenía suficiente grano almacenado gracias a la planificación de José. Las noticias de la abundancia en Egipto llegaron a otras tierras, y los hermanos de José, que vivían en Canaán, también sintieron la necesidad de viajar a Egipto para comprar grano. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, José los reconoció de inmediato, pero ellos no lo reconocieron. Él decidió probar su arrepentimiento. José les vendió grano. Después de que sus hermanos compraron grano y se preparaban para regresar a Canaán, José dio instrucciones secretas a su mayordomo. Le dijo que llenara sus sacos con tanto grano como pudieran llevar y que también colocara el dinero de cada uno en sus sacos, tal como lo había hecho la primera vez. Pero además, José ordenó que pusiera su copa de plata personal en el saco de Benjamín. José planeaba usar esto como una prueba para ver cómo reaccionarían sus hermanos cuando Benjamín fuera acusado de haber robado la copa. Los hermanos, sorprendidos y seguros de su inocencia, dijeron que no habían robado nada y que si encontraban la copa con alguno de ellos, esa persona moriría y los demás serían esclavos. El mayordomo revisó los sacos de cada uno de los hermanos, comenzando por el mayor y terminando con el menor, Benjamín, donde finalmente encontró la copa. Al descubrir la copa en el saco de Benjamín, los hermanos rasgaron sus ropas en señal de angustia y regresaron juntos a la ciudad para enfrentar a José. Este gesto de unidad y solidaridad con Benjamín mostró que algo había cambiado en ellos desde la época en que traicionaron a José. Cuando los hermanos llegaron ante José, se postraron ante él. José, aún manteniendo su identidad en secreto, les preguntó: «¿Qué es esto que habéis hecho?
¿no sabíais que un hombre como yo puede adivinar? Judá, uno de los hermanos, habló en nombre de todos, diciendo que no tenían excusa y que estaban dispuestos a ser esclavos de José. Sin embargo, José les propuso un trato diferente. Dijo que solo Benjamín, en cuyo saco se había encontrado la copa, se quedaría como esclavo, y que los demás podían regresar a su hogar. Esta era la prueba definitiva para ver si los hermanos estaban dispuestos a sacrificar a Benjamín, el hijo favorito de Jacob, de la misma manera en que habían sacrificado a José años antes. José quería ver si ellos lo abandonarían como lo habían hecho con él. En este punto, Judá dio un paso al frente y ofreció una apasionada defensa de Benjamín. Judá le explicó a José cómo su padre, Jacob, estaba profundamente ligado a Benjamín, especialmente después de haber perdido a José, y que la vida de su padre dependía del bienestar de su hijo menor. Si Benjamín no regresaba a casa, Jacob moriría de tristeza. Judá también le recordó a José que Jacob había sido reacio a permitir que Benjamín viajara a Egipto y que solo lo había hecho porque Judá había garantizado su seguridad. En un acto de sacrificio y redención, Judá se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Ahora, por favor, déjame quedarme yo en lugar del muchacho como esclavo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos. Este discurso de Judá demostró a José que sus hermanos habían cambiado. Ya no eran los mismos que lo habían vendido como esclavo por celos. Ahora, estaban dispuestos a sacrificarse por Benjamín, incluso sabiendo lo que significaría para su padre perder a otro hijo amado. Cuando regresaron con Benjamín, José se emocionó al ver a su hermano menor. Finalmente, tras varias pruebas, José no pudo contener sus emociones más y se reveló a sus hermanos, diciendo: «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto». Los hermanos, llenos de temor, pensaron que José los castigaría, pero en cambio, José los perdonó y les dijo que todo lo que había sucedido era parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas durante la hambruna. José los abrazó, y ellos lloraron juntos. Después de revelar su identidad, José invitó a su padre Jacob y a toda su familia a mudarse a Egipto, donde vivirían en la tierra de Gosén, un área fértil. Jacob fue a Egipto, donde se reencontró con su hijo amado José, y vivió allí hasta su muerte. Jacob bendijo a sus hijos y a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, antes de morir. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él pudiera vengarse, pero José les aseguró que no les haría daño, reafirmando que Dios había usado el mal que le hicieron para un bien mayor. Jacob, al enterarse de que su hijo José estaba vivo y que era gobernador de Egipto, se llenó de alegría, pero también de incredulidad. Finalmente, Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto, donde se reunieron con José. Al llegar, José se encontró nuevamente con su padre, y los dos se abrazaron, llorando de alegría. José presentó a su padre Jacob ante el faraón, y Jacob lo bendijo. José le proporcionó a su familia una vida cómoda y segura en Egipto, asegurando que tuvieran lo necesario para sobrevivir durante los años de hambre. Capítulo 6. Cumpliendo su propósito con el tiempo, José se encargó de la administración de Egipto durante la hambruna, acumulando riquezas para el faraón y asegurando la supervivencia del pueblo egipcio. Sin embargo, también ayudó a su familia, asegurándose de que estuvieran protegidos y prosperaran en la tierra. Finalmente, José murió a los 110 años, después de haber vivido una vida de éxito y servicio. Antes de morir, José hizo que sus hermanos juraran llevar sus huesos de regreso a la tierra prometida cuando Dios los sacara de Egipto, lo que se cumpliría siglos después durante el éxodo con Moisés. La historia de José es una poderosa narración de fe, perdón y providencia divina. A pesar de las adversidades y traiciones que enfrentó, José siempre mantuvo su confianza en Dios, y Dios lo guió y lo usó para cumplir un propósito más grande. La vida de José nos enseña que, aunque podamos enfrentar sufrimiento y dificultades, Dios puede transformar esas experiencias para traer bendición y redención.
Si te gustó algún fragmento de la historia de José, puedes citarlo en la caja de comentarios. Esto ha sido todo por esta ocasión, hasta pronto y que el Señor te bendiga.